En una tarde gris de otoño, cuando las hojas caían como lágrimas del cielo sobre una ciudad envuelta en rutina, una mujer llamada Clara firmaba los papeles de su divorcio con las manos temblorosas, no por la pérdida de su matrimonio. Eso hacía tiempo que se había desmoronado, sino por la traición que la había llevado hasta allí. Su esposo, Daniel, un abogado exitoso, con sonrisa de político y corazón vacío, no solo la había dejado por una mujer más joven, una tal Vanessa con uñas perfectas y risa envenenada, sino que la había culpado de haber destruido su propio hogar. Le había tendido una trampa tan astuta que ni siquiera el juez dudó de la versión del hombre. Pero la historia no comienza ni termina ahí. La verdadera historia empieza con Leo, su hijo de 7 años. Leo era distinto desde que nació. Tenía una mirada profunda, casi antigua, como si en sus ojos vivieran siglos de memoria. Desde pequeño hablaba poco, pero observaba todo. A Clara le costaba criarlo sola, pero jamás dudó del amor que existía entre ellos. A diferencia de su padre, Leo tenía un alma fiel y un corazón inquieto. Y una noche, cuando vio a su madre llorando en la cocina, con las luces apagadas, algo dentro de él despertó a escondidas. Comenzó a visitar la biblioteca abandonada del barrio viejo. Nadie iba allí desde hacía años, salvo él. En los de esos pasillos olvidados, encontró un libro sin título, cubierto de polvo y atado con hilo de cuero. Al abrirlo, las letras parecieron brillar. Era un libro de magia ancestral, no de trucos de feria ni pociones de amor, sino de justicia verdadera, aquella que brota del dolor puro. Leo no lo dudó. Aprendió en secreto. Estudiaba de noche, cuando su madre dormía, susurrando palabras arcanas, en un idioma que ni los cuervos recordarían. No lo hacía por venganza egoísta. Lo hacía porque sentía en sus pequeños huesos que algo no estaba bien, que el universo necesitaba un equilibrio. Vanessa, la nueva esposa de Daniel, disfrutaba su papel de reina. Se había instalado en la casa que antes era de Clara. Vestía las joyas que Daniel le había prometido a su exesposa, y lo peor de todo, humillaba a Clara públicamente cada vez que podía, como si necesitara demostrar que había ganado en una mañana. Mientras desayunaba con Daniel en la terraza de su lujoso ático, Vanessa encontró en su taza de café una pequeña pluma negra. No le dio importancia, pero al día siguiente despertó con la voz de una niña que la llamaba desde el espejo. Era su propio reflejo, pero más joven, y llorando se asustó, pero pensó que era el estrés. No sabía que Leo había comenzado a Daniel. Por su parte, comenzó a olvidar cosas, nombres, fechas, incluso su propia dirección. Al principio creyó que era fatiga mental, hasta que un día llegó a su trabajo y nadie lo reconoció. Sus colegas no sabían quién era. Su oficina había desaparecido, su identidad borrada. El banco bloqueó sus cuentas. Su mundo, tan ordenado y predecible, colapsaba. Mientras tanto, Clara consiguió trabajo como profesora de arte en una escuela comunitaria. A pesar del dolor, su vida comenzaba a reconstruirse. No entendía por qué, pero sentía una paz extraña, como si alguien o algo estuviera protegiéndola. A Leo, que jamás reveló su secreto, comenzó a notar algo inquietante. La magia que usaba parecía estar viva, y la magia tenía reglas. No se podía invocar sin pagar un precio. En una noche, mientras dormía, soñó con una mujer cubierta por un velo blanco, flotando sobre un lago negro. Ella le habló, sin mover los labios. La justicia no debe volverse venganza. Cuidado, pequeño guardián. A la mañana siguiente, Leo se sintió diferente y más cansado. Una parte de su alma parecía haberse quedado en aquel sueño, pero no, se detuvo. Vanessa fue perdiendo el control. Comenzó a oír voces que no existían,
a ver sombras que nadie más veía. Su rostro se fue descomponiendo, como si la vanidad que una vez la definió comenzara a devorarla desde dentro. Y Daniel, cayó en la ruina total. Lo arrestaron por fraude, aunque nunca se probó nada. Solo bastó con que los documentos, mágicamente, aparecieran en el lugar correcto en el momento exacto. Un día, Clara encontró un sobre sin remitente en su buzón. Dentro, un recibo bancario, una transferencia a su cuenta, por una cantidad enorme. Nadie sabía de dónde había venido, pero Clara entendió, sin pruebas ni certezas, que alguien la había salvado en esa noche. Mientras leía un cuento a Leo, lo miró con lágrimas en los ojos. «Gracias por estar conmigo», le dijo Leo. Solo sonrió. No necesitaba palabras, porque en su corazón sabía que, aunque el mundo no viera sus batallas, él había luchado y ganado pero también sabía que no podía seguir usándola. La magia se estaba volviendo oscura, y entonces tomó el libro y lo enterró en el jardín, bajo la magnolia donde había enterrado a su gato años antes. Sus manos temblaban, pero su espíritu estaba en paz, porque entendía, a sus apenas 7 años, que el poder más grande no es destruir al enemigo, sino restaurar el alma que fue quebrada. Amies. Y mientras la tierra cubría el cuero antiguo del libro, el viento susurró como un aplauso silencioso. La historia, quizás, recién comenzaba. Claro, aquí continúa la historia desde donde se detuvo, con 800 palabras más, sin encabezados ni cierre. En Lucas, con apenas 7 años, había descubierto en el desván de su abuela un libro antiguo, encuadernado en cuero desgastado y con inscripciones doradas que brillaban tenuemente bajo la luz de una linterna. No sabía cómo ni por qué, pero cuando tocó aquellas letras, sintió una corriente tibia recorrerle los dedos, subirle por los brazos y alojarse justo en su pecho. Esa misma noche, en sueños, vio a una mujer vestida de negro que lo llamó. Por su nombre eres el último de los Mirval. El poder duerme en ti. Usa la verdad, no el odio. El equilibrio lo necesita. Al despertar, la ventana estaba abierta y las páginas del libro giraban solas como si el viento supiera leer al día siguiente, mientras su madre trataba de mantenerse fuerte frente a la humillación pública que le causó el divorcio injusto y la campaña de difamación lanzada por Mariana, la amante de su padre convertida en esposa. Lucas decidió que no esperaría a ser grande para proteger a quien le dio la vida. Era un niño, sí, pero con una magia dormida que ya empezaba a susurrarle antiguos hechizos en voz baja en cada noche. Lucas estudiaba el libro, dibujaba símbolos en su libreta de dibujos y repetía palabras extrañas hasta que su voz se transformaba en eco. Descubrió que podía hacer que las cosas olvidadas volvieran a ser recordadas. Tocó un retrato viejo de sus padres cuando aún eran felices, y ese recuerdo, como por arte y magia, apareció en los sueños de su padre. Cada vez que el empresario dormía, revivía los momentos más puros con su antigua esposa. Empezó a despertar con los ojos húmedos, confundido, mirando a Mariana con desconfianza. Mariana, por su parte, comenzó a notar cosas extrañas. Las luces parpadeaban cuando entraba a una habitación, los relojes se atrasaban y los espejos reflejaban su rostro deformado por segundos. En una cena de gala, su vestido se rasgó sin razón y una voz infantil, apenas audible, susurró en mentira. Pensó que se estaba volviendo loca. Lucas sabía que aún no era suficiente. La verdadera justicia debía brillar. Entonces, fue al despacho de su madre y deslizó, sin que ella lo notara, una carta escrita con la letra temblorosa de su padre. Una que él mismo había hecho surgir de un recuerdo olvidado, usando el conjuro del espejo del alma. En esa carta, su padre confesaba que Mariana había planeado todo, desde enviar las fotos comprometedoras falsas
hasta manipular al abogado de su esposa para que firmara acuerdos desventajosos. Su madre leyó la carta en silencio. Al principio pensó que era una broma cruel, pero algo en su interior, un presentimiento maternal, le dijo que esa era la verdad. Lo guardó como evidencia, sin entender de dónde había salido, y lo presentó ante el juez en la audiencia de apelación por la custodia de Lucas. El escándalo estalló. El padre de Lucas fue citado, y frente a las preguntas directas, su rostro palideció. Las memorias que creía enterradas le golpeaban como una ola. Mariana lo miraba con furia. Todo comenzaba a derrumbarse en Lucas. Mientras tanto, desde su asiento, solo observaba. Sabía que no necesitaba gritar ni vengarse con violencia. La verdad y la memoria eran su arma. Esa noche, frente al retrato de su madre sonriendo, pronunció un último conjuro que solo debía usarse una vez: que la verdad prevalezca y el alma se libere. Una ráfaga de aire llenó la habitación, y el libro se cerró solo días después. Mariana desapareció. Se decía que había huido del país, otros decían que la habían internado en un centro psiquiátrico por alucinaciones. El padre de Lucas pidió disculpas públicamente y cedió la custodia total a la madre. No volvió a casarse ni a hablar de Mariana. Parecía vivir con el peso del remordimiento clavado en la espalda en Lucas. Por su parte, escondió el libro bajo las tablas del suelo, en un cofre de hierro, sellado con el símbolo de los Mervel. Había hecho lo que debía, no por venganza sino por amor, y aunque los demás lo veían como un niño cualquiera, su madre sabía que en él latía algo especial, algo antiguo y poderoso. Ella no preguntó cómo había pasado todo, pero cada vez que lo abrazaba, lo hacía un poco más fuerte, porque sabía que su hijo la había salvado, no solo de una injusticia, sino de la oscuridad de una vida rota. Lucas siguió creciendo, y con el tiempo aprendió que la magia no siempre se manifestaba con luces ni con hechizos, sino con decisiones valientes, con amor incondicional y con el poder de no permitir que la mentira se impusiera sobre la verdad. Y aunque nunca volvió a abrir el libro, su espíritu lo acompañaba siempre, en cada elección, en cada acto de bondad silenciosa, y en cada noche en la que el viento le susurraba al oído que todo estaba bien. Claro, aquí continúa la historia, con 800 palabras más, sin encabezados y sin finalizar. La señora Cruz, aún temblando de lo que acababa de presenciar, se acercó al pequeño León y lo abrazó con fuerza. Había sido testigo de cómo ese niño de apenas 7 años había enfrentado a adultos con una inteligencia y astucia fuera de lo común, y lo que más la impactaba era que todo lo había hecho por proteger y vengar a su madre. Mientras tanto, Natalia, la madrastra cruel, se encontraba encerrada en su habitación, llorando sin cesar, no por arrepentimiento, sino por el terror de que aquel niño pudiera volver a hacerle daño. Había sentido como su poder y su seguridad se derrumbaban. En cuestión de segundos, había jurado que nada ni nadie le quitaría su lugar en esa casa, pero nunca pensó que su mayor amenaza sería ese niño que durante tanto tiempo había despreciado. Al día siguiente, León tomó la mano de su madre, quien aún seguía débil, y la llevó al jardín donde habían sembrado flores cuando él era pequeño. Allí, en medio de los pétalos, enterró los restos del colgante que Natalia había roto años atrás, el mismo que su madre le había regalado con tanto amor. A través de ese acto simbólico, León cerraba un ciclo de dolor, pero también abría la puerta a un nuevo comienzo. A los medios comenzaron a hacerse eco de lo ocurrido en la casa del señor Adrián Galván. Los rumores se esparcieron como fuego, especialmente después de que el video de la confesión de Natalia se filtrara a las redes sociales. En menos de 24 horas, millones de personas habían visto cómo una mujer manipuladora destruía una familia y cómo un niño pequeño
con sabiduría y valentía, ponía todo en su lugar. Se volvió un símbolo de justicia. La justicia legal tampoco tardó en llegar. Con las pruebas presentadas por León y los testimonios de los empleados de la casa, Natalia fue llevada ante el juez. Los cargos de abuso, manipulación y violencia psicológica fueron más que suficientes para que se dictara una orden de alejamiento inmediata. Además, todas sus posesiones adquiridas durante el matrimonio fueron congeladas mientras se investigaba el posible fraude económico en su gestión de los bienes de Adrián. Por su parte, Adrián, devastado, se presentó ante Leonora con lágrimas en los ojos. Perdóname, le dijo una y otra vez, arrodillado. Fui ciego, fui necio, y tú no merecías nada de lo que pasaste. Leonora lo miró en silencio durante largos segundos, antes de responder: no, lo hice por ti, lo hice por mi hijo, porque él merece crecer sin miedo, sin mentiras, sin monstruos. Leonora no volvió con Adrián, pero aceptó su apoyo económico para criar a León en mejores condiciones. La mujer abrió una pequeña cafetería con una biblioteca infantil, un sueño que siempre había tenido, y León pasaba las tardes leyendo libros de aventuras y estudiando magia, como si fuera una ciencia exacta. Ya no necesitaba hacer magia para vengarse, ahora la usaba para inspirar el tiempo paso, y aquel niño que una vez había usado hechizos para proteger a su madre se convirtió en un joven brillante, conferencista juvenil y defensor de los derechos de los niños. Su historia fue contada en escuelas, documentales y plataformas digitales. Su valentía no solo salvó a su madre, sino que también sirvió de luz para muchas familias en situaciones parecidas. Natalia, por otro lado, terminó olvidada, viviendo en un apartamento modesto, alejada del lujo y del poder que una vez disfrutó. Cada vez que miraba su reflejo en el espejo, no veía a la mujer que conquistó al millonario, sino a la que fue derrotada por un niño de 7 años, con el corazón más grande que todo el oro del mundo. Un día, León ofreció una charla en un teatro lleno. En la primera fila estaba su madre, con los ojos brillosos. Él alzó la mirada, la buscó entre el público, y dijo: cuando me preguntan por qué hice lo que hice, yo solo puedo decir una cosa: lo hice porque ella me enseñó que nunca hay que dejar de creer en la verdad, y porque el amor de una madre es la magia más poderosa que existe. El auditorio estalló en aplausos, y mientras León sonreía, su madre derramaba una lágrima silenciosa, no de dolor, sino de orgullo, porque aquel niño, que una vez fue su mayo, era motivo para resistir. Ahora era el motivo por el que el mundo creía, una vez más, en los milagros. Entre los asistentes a esa charla se encontraba también una mujer de cabello canoso y rostro sereno, la señora Cruz, que había sido la única en defender a Leonora cuando todos la humillaban. Había viajado desde lejos solo para ver con sus propios ojos en lo que se había convertido aquel niño. Cuando León bajó del escenario, ella se le acercó con pasos lentos pero firmes, y sin decir palabra, lo abrazó como lo había hecho años atrás. León la reconoció al instante y la abrazó con fuerza, con el mismo cariño genuino que le había guardado en el corazón durante todo ese tiempo. En la cafetería de su madre, las paredes estaban cubiertas con dibujos hechos por niños, frases inspiradoras y estanterías llenas de libros. Muchos de ellos eran donaciones que León había recibido tras contar su historia, y otros eran libros escritos por él mismo, historias para niños que hablaban de justicia, de esperanza, de cómo un niño podía cambiar su destino con valentía. Cada tarde, después de la escuela, docenas de pequeños se sentaban en círculo a escuchar a Leonora leerles un cuento mientras les servía chocolate caliente. A veces, León aparecía por sorpresa y contaba anécdotas, provocando sonrisas y aplausos. Pero el mundo no siempre olvida
a los que hicieron daño. Un día, mientras salía del juzgado, tras firmar unos papeles para una fundación infantil, León vio una figura encorvada pidiendo limosna a unos metros. Su corazón se detuvo por un segundo. Era Natalia. Los años la habían castigado con dureza en su piel. Lucía envejecida, su cabello sucio y opaco, su ropa raída. Al verlo, ella desvió la mirada, avergonzada. León se quedó inmóvil, mirándola, con una mezcla de emociones que le revolvían el pecho. Se acercó, le tendió una botella de agua y un billete doblado. No te odio, dijo con voz serena. Solo espero que algún día entiendas lo que hiciste. Natalia no pudo levantar la vista. Lloró en silencio, con la botella temblando entre sus manos. León no esperó respuesta. Caminó de regreso, con el alma ligera. Había cerrado un círculo más. En casa, Leonora le preguntó si estaba bien. Anel solo asintió. La vi hoy. Estaba en la calle. Su madre lo abrazó. Y tú elegiste no ser como ella. León le devolvió la sonrisa. Tú me enseñaste cómo. Los años continuaron su marcha. León creció, estudió Derecho y Psicología y fundó una red nacional de ayuda para menores víctimas de abuso doméstico. Viajaba a menudo, dando conferencias, formando profesionales, escribiendo libros. Su historia, contada sin adornos, seguía conmoviendo a quienes la escuchaban, pero jamás permitió que se convirtiera en un espectáculo. No soy un héroe, decía, solo soy el resultado del amor de una madre que nunca se rindió. Un día recibió una carta escrita a mano, con una caligrafía temblorosa. Venía de una prisión de mínima seguridad a Natalia. En pocas líneas, le pedía perdón. Contaba que había ingresado voluntariamente a un programa de rehabilitación emocional y que, por primera vez, estaba comenzando a ver con claridad todo el daño que había causado. No espero que me perdones, pero quería decirte que ahora entiendo y que lamento no haber sido una mejor persona. Nunca entendí lo que era el amor, hasta que vi cómo mirabas a tu madre. León guardó la carta en una caja de madera junto a sus recuerdos más íntimos. No le respondió. No lo necesitaba. Su vida estaba llena. Tenía amigos fieles, un propósito firme y, sobre todo, tenía a su madre, quien envejecía con dignidad y paz, disfrutando de cada tarde entre los libros y los niños, sabiendo que había sembrado en su hijo la semilla más poderosa de todas, la del amor incondicional. Una tarde lluviosa, León y Leonora se sentaron frente a la ventana, viendo caer el agua sobre las flores del jardín. Ella le tomó la mano. ¿Recuerdas cuando plantamos esas flores? Sian, yo tenía miedo de que no crecieran. Y ahora míralas, dijo ella, con una sonrisa. A veces la vida necesita tormentas para florecer. Él la abrazó en silencio, consciente de que ese momento sencillo, compartido entre madre e hijo, era más valioso que cualquier ovación, porque la verdadera victoria no estaba en las medallas ni en los aplausos, sino en haber salvado lo más sagrado, su lazo, su amor, su historia. Ask ChatGPT. El padre, devastado por la verdad, se arrodilló ante su exesposa y su hijo, con lágrimas sinceras. Había comprendido, demasiado tarde, la magnitud de su error. El corazón de la madre aún sangraba, pero su dignidad estaba intacta. Alan necesitaba que él volviera. Lo que necesitaba, lo que siempre había necesitado, era ser respetada, valorada, amada por quien era, no usada ni reemplazada como un objeto descartable. A Martín lo observaba todo desde un rincón, con los ojos maduros, de un alma vieja. El libro de magia que había usado para provocar la caída del amante ya no era necesario. Lo guardó en una caja de madera, lo selló con una cinta roja y lo escondió en lo profundo del bosque,
lejos del deseo de venganza y más cerca del perdón. Había aprendido que la verdadera magia no venía de hechizos, sino del amor y del coraje de decir la verdad, incluso cuando dolía a la cruel amante, ahora expuesta, fue condenada al desprecio social. Su codicia y maldad la llevaron a perderlo. Todo el dinero, la reputación y la oportunidad de volver a herir a alguien más. Su caída fue estrepitosa, y no por un hechizo, sino por las consecuencias de sus propias acciones. Pasaron los años. Martín creció con fuerza, sabiduría y un profundo sentido de la justicia. Su madre, por su parte, se convirtió en una escritora reconocida, compartiendo su historia con otras mujeres que habían sido silenciadas, traicionadas, abandonadas. Su voz se volvió un faro para aquellas que caminaban en la oscuridad. Cada palabra escrita era una cicatriz cerrada, un dolor transformado en poder. El reencuentro entre madre e hijo cada tarde era un ritual sagrado. No necesitaban más que una taza de chocolate caliente y la risa compartida para sentirse en casa, Javi engonado, no por la derrota del enemigo, sino por haber defendido su verdad sin perder su humanidad. Un día, cuando ya era adolescente, Martín regresó al lugar donde había enterrado el libro. La caja seguía allí, intacta. La miró, sonrió y murmuró en gracias, pero ya no te necesito. Y con sus propias manos la quemó. Las llamas danzaban en el aire como si sellaran el final de un capítulo oscuro y el comienzo de uno luminoso. Porque la historia de Martín no era solo de venganza, sino de redención. No era solo de dolor, sino de transformación. Y en ese fuego, en esas cenizas, nació una nueva historia de un niño que amó tanto a su madre, que desafió al mundo para defenderla. Y es esa historia la que hoy escuchas, la que resuena en cada rincón de este mundo donde aún hay injusticias, donde aún hay corazones rotos, que sirva de recordatorio. A la verdad siempre encuentra el camino. Y a veces, solo a veces, se necesita un poco de magia. Hay mucho amor.